Vamos a continuar con nuestra serie de temas sobre los amplificadores. Ya hemos visto los 4 primeros en sus respectivos videos, y ahora vamos al quinto, que va a utilizar dos videos. Los primeros 2 puntos son los que nosotros habíamos puesto inicialmente. El tercer punto es el que a mí se me había olvidado mencionar, y eso es lo que vamos a empezar entonces la primera parte con este video. Lo que vamos a hacer básicamente es hablar de las configuraciones y fórmulas de los diferentes tipos de amplificadores. No vamos a hacer ejemplos de numéricos porque si no se haría muy largo el tema. Lo que sí les voy a pedir es que ustedes hagan una tabla final con las fórmulas y datos que le pueda servir de referencia para exámenes o para ejercicios sin necesidad de estar buscándolas continuamente. Aparte de los amplificadores de voltaje que estudiamos ampliamente en los videos anteriores, hay otros tipos de amplificadores, y cada uno lo que hace es enfocarse, darle prioridad a cierto tipo de ganancia. Y así definimos los diferentes amplificadores de corriente, de transconductancia, de transresistencia, y los de potencia, que no se vamos a considerar en este curso, según habíamos dicho ya anteriormente. Los modelos son similares, y para cada uno de los diferentes amplificadores se pueden calcular todas las ganancias. En esta primera parte, como dije, vamos a hablar de los modelos y las fórmulas que se tienen para trabajar. Ya en la segunda parte utilizaremos los amplificadores en conexiones de cascada. Un pequeño recordatorio para además hacer la presentación completa, ¿verdad? Hablamos del modelo de amplificador de voltaje. Fíjense bien que el modelo del amplificador de voltaje lo que entrega es un voltaje, y tenemos entonces que la salida se representa por un circuito equivalente de Thevenin, donde la fuente ahora es una fuente controlada por el voltaje de entrada. El factor de la fuente, la ganancia A, B o C, es la ganancia en circuito abierto, la resistencia interna y la resistencia de salida. Y podemos poner ese amplificador dentro de una fuente que consiste en la fuente interna y la resistencia interna RS en un formato de Thevenin, porque lo que estamos tomando como entrada es un voltaje, y a la derecha le conectamos la resistencia RL. Utilizando este circuito calculamos las diferentes ganancias: la ganancia de voltaje, la ganancia de voltaje con respecto a la de la señal, la ganancia de corriente de salida sobre corriente de entrada, la transconductancia, corriente de salida sobre voltaje de entrada al amplificador, y también la transconductancia con respecto a la fuente, la transresistencia. La ganancia de potencia no la vamos a estar mencionando, pero recuerden ustedes que se obtiene por la multiplicación de la ganancia de voltaje y ganancia de corriente, o de la ganancia de conductancia y la ganancia de transresistencia, perdonen ustedes. Para minimizar los efectos de carga, vamos a estar hablando de eso una vez más en el momento. Este es un recordatorio nada más. La resistencia de entrada debe ser mucho mayor que RS, o idealmente tener una resistencia de entrada infinita, y en ese caso RS ya no importa. Y la resistencia de salida del amplificador debe ser mucho menor que RL, o idealmente una resistencia de 0 ohmios, y en ese caso prácticamente todas las resistencias exceptuando 0 son válidas. Ahora consideremos el amplificador de corriente. Como ahora lo que se entrega como señal es corriente, usamos a la salida una representación tipo Norton, donde la fuente controlada está siendo controlada precisamente por la corriente de entrada. En este modelo, ISC viene siendo la ganancia de corriente en cortocircuito. La resistencia de entrada y salida, como siempre, las tenemos.
Para calcular las ganancias ya con la carga y la fuente conectada, incluimos ahora la fuente, ¿verdad?, en una forma de Norton, puesto que lo que nos interesa es una corriente de entrada. Tenemos el amplificador y tenemos la carga también. En esta conexión vamos nosotros entonces a hacer los cálculos. Para empezar, vean ustedes que tanto a la derecha como a la izquierda tenemos sendos divisores de corriente. Con estos divisores de corriente hacemos cálculos, les pido por favor que los hagan, y llegamos a las siguientes expresiones. Podemos tomar la ganancia con respecto a la corriente de entrada, ¿verdad? Un ejercicio algebraico como el que vemos ahí. Nos permite entonces llegar a la conclusión de que AIS es igual a AI por un factor que, como ven ustedes, es un efecto de carga, puesto que tenemos menor que 1. Si nos concentramos en las ganancias, entonces para minimizar estos efectos de carga necesitamos que la resistencia de entrada sea mucho menor que RS, porque entonces va a tender este factor a 1, y RO mucho mayor que RL, porque entonces el factor va a tender a 1 también. Idealmente eso significa que RI 0 ohmios garantice que siempre tendremos un factor de carga, un efecto de carga inexistente, o sea un factor 1, y RO igual a infinito da lo mismo para la salida. Tomamos ahora el modelo con su fuente y su carga, y para calcular las otras ganancias se repiten aquí las ganancias que se obtuvieron originalmente de corriente y de corriente con respecto a la fuente. Y entonces la ganancia de voltaje, ¿verdad?, es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Lo que estamos haciendo es simplemente aplicar la ley de Ohm en la salida y en la entrada, ¿verdad?, y reconocer que la corriente de salida sobre la corriente de entrada es igual a la ganancia de corriente, y nos da la fórmula que nos permite calcular la ganancia de voltaje para este caso. Hacemos lo mismo con la transresistencia. Vean ustedes, aplicamos la ley de Ohm para el voltaje, ¿verdad?, y nos queda la fórmula que está ahí. Observen ustedes que en el caso de voltaje no hay dimensiones, ya que la ganancia de corriente no tiene dimensiones, y tenemos ohmios entre ohmios en el cociente que se muestra. Acá, en el caso de la transresistencia, tenemos unidades de ohmios. Es bueno siempre estar prestando atención a las unidades para verificar que no se está haciendo un error en el cálculo. Para transconductancia, que es corriente de salida sobre voltaje de entrada, aplicamos nuevamente la ley de Ohm en el voltaje de entrada y nos queda la fórmula de la derecha, 1 sobre la resistencia de entrada por la ganancia de corriente. Como la transresistencia es con respecto a una entrada de corriente, podemos referirla a la fuente y simplemente seguir el mismo procedimiento. Como ven ustedes, ¿verdad?, cualquier ejemplo numérico consiste básicamente en ir sustituyendo correctamente los valores. Tomemos el amplificador de transconductancia. A este amplificador en particular se le llama también convertidor de voltaje a corriente, porque lo que nos entrega es una señal de corriente, y por lo tanto usamos el equivalente Norton como referencia de trabajo. Aquí lo tenemos el modelo, y GMSC viene siendo la ganancia de transconductancia en cortocircuito. Para encontrar las ganancias, debemos empezar por encontrar las transconductancia ya cuando incluimos la fuente y la carga. Vean ustedes aquí en el lado de la entrada tenemos nosotros la
un divisor de voltaje, en el lado de la salida tenemos un divisor de corriente. Y nuevamente les pido por favor que verifiquen estas fórmulas, que no son más que aplicaciones de esos divisores. Podemos referirnos a la fuente, la ganancia y la transconductancia con respecto a la fuente, y seguimos aquí el procedimiento similar al que usamos en la vez pasada. Nuevamente identificamos ahora los factores, los efectos de carga, y llegamos a la conclusión de que para minimizar los efectos, la resistencia de entrada debe ser mucho mayor que RS, idealmente infinito, y la resistencia de salida también debe ser mucho mayor que RL, idealmente infinito. Observen que como la señal de entrada era una fuente, usamos un equivalente de Thevenin a la entrada. Ahora calculamos las ganancias para el caso de un amplificador de transconductancia. Tenemos aquí las ganancias, como siempre, fundamentales o principales de este amplificador. Y ahora vamos a las que nos faltan. La ganancia de voltaje, aplicamos la ley de Ohm en el caso del voltaje de salida y reconocemos la transconductancia I/O sobre VI y la resistencia RL. La ganancia de corriente, aplicamos ahora la ley de Ohm para el caso de la corriente de entrada, y después de la álgebra nos queda el producto de la resistencia de entrada y la transconductancia. Fíjense que el total es un producto, un término que no tiene unidades. La transresistencia, hacemos lo mismo aplicando la ley de Ohm, y la ganancia de voltaje con respecto a la fuente ABS, aplicamos lo mismo para la ley de Ohm. Finalmente tenemos el modelo del amplificador de transresistencia. El procedimiento sigue exactamente los mismos pasos, ¿verdad? Lo que hacemos es introducir la fuente, ahora un equivalente de Norton, y la salida es un equivalente de Thevenin. Hacemos el análisis y llegamos a las fórmulas de las RM y RMS. Ahora observen que para minimizar los efectos, la resistencia de entrada debe ser mucho menor que la resistencia RS, idealmente 0 ohmios, y la resistencia de salida debe ser mucho menor que RL, idealmente 0 ohmios también. Para las otras ganancias procedemos igual que la vez anterior. Para la ganancia de voltaje aplicamos la ley de Ohm y reconocemos a la transresistencia. Ahí aplicamos para la ganancia en corriente nuevamente la ley de Ohm en la salida. Tenemos ahora que es la transresistencia sobre la resistencia de carga, la transconductancia y la ganancia de corriente con respecto a la fuente. En resumen, se desarrolló un catálogo para diferentes tipos de amplificadores, y digo un catálogo porque no hicimos ningún ejemplo numérico, solamente vimos cuáles son las fórmulas que se tienen y las características que se necesitan. Para cada tipo de amplificador se estableció el modelo y se le puso su fuente y su carga para poder hacer los cálculos. Estos cálculos se hicieron en términos todos de la ganancia primaria. Además, basados en la definición ganancia salida sobre entrada, si la salida es un voltaje, entonces la salida se representa como un equivalente de Thevenin, ¿verdad?, con una fuente controlada, y la resistencia ideal de salida es de 0 ohmios. Si la salida es corriente, entonces la representación es en forma de Norton y la resistencia salida es infinita, idealmente. En cuanto a la entrada, si la entrada es un voltaje, tenemos la representación en forma de Thevenin nuevamente y una entrada en la resistencia infinita.
y si la resistencia, si la entrada es corriente, la representamos por una forma de Norton, y la resistencia ideal de entrada es de 0 ohmios.